Bueno, señores, y se salieron con la suya los republicanos y Mr. Trump también, claro, Mr. Trump principalmente. En su segundo impeachment hubo la absolución total para el señor Trump. El expresidente norteamericano Trump ha demostrado que mantiene las riendas del Partido Republicano gracias a su enorme popularidad entre los votantes, quienes ya están haciendo pagar un alto precio a los conservadores que quisieron declararle culpable. Uno de los 7 republicanos que apoyó la propuesta de los demócratas para condenar a Trump por el asalto al Capitolio es Bill Cassidy, senador de Luisiana, que anoche fue censurado por el Partido Republicano de su estado, en lo que se considera uno de los mayores castigos que puede aplicar una formación local. No obstante, en una entrevista ayer domingo en la cadena ABC, Cassidy se mostró confiado en que el tiempo hará entender su decisión a los vecinos de Luisiana y consideró que la formación debe abandonar el culto a la personalidad de Trump para volver a sus valores tradicionales. El Partido Republicano es mucho más que una persona. El Partido Republicano son ideas. Fuimos el partido que se fundó para acabar con la esclavitud. Fuimos el partido que preservó la unión. Fuimos el partido que aprobó la primera ley de derechos civiles. Fuimos el partido que puso fin a la Guerra Fría, reivindicó el senador. Sí, así es. El partido de Abraham Lincoln es ahora el partido racista, señor. Es ahora el partido más racista. Como han cambiado los tiempos, ¿eh? Sí. Usted sabe que antes los negros votaban por el Partido Republicano. Oh, sí. Y a partir de los Kennedy, la cosa cambió. Comenzó a variar y comenzaron a dejar el Partido Republicano, los negros, y se fueron apoyando a los demócratas, porque los republicanos se mantenían la mayoría, no todos, la mayoría de lo del Ku Klux Klan. Pero hay que decir algo favorable a los republicanos. Y es que los demócratas se han comprometido más en intervenciones militares en el mundo que los gobiernos republicanos. Sí. Esa es una verdad monda y lironda. Sí, así mismo es. Pero los demócratas a lo interno se han ganado y han negociado con las minorías, los inmigrantes, los distintos grupos de migrantes, sí. Los distintos sectores más empobrecidos. Y entonces negocian las reivindicaciones. Entonces ahí están los negros, están los latinos, están los judíos que ayer eran muy discriminados, pero quedó esa tradición. Hay sectores judíos que son republicanos, pero la mayoría de los judíos son demócratas. Recuerde que en la Florida, cuando Bush le hizo el fraude a Al Gore, sí, fue evitando el voto de los judíos retirados, que eran demócratas o son demócratas. Sí, bueno, sí. Entonces estos sectores, lo mismo LGTB, son demócratas y siempre tienen una serie de cuestiones sociales. Por eso los demócratas quieren poner más impuestos para que el gobierno pueda disponer de fondos para programas sociales. Los republicanos quieren siempre recortar los impuestos, pero también recortar los programas sociales y programas de ayuda. Tienen esa característica. A lo que se oponía Trump, sí. Radicalmente se oponía. Sí. Es más, bueno, él favoreció con menos impuestos a los ricos. Sí, siempre los republicanos tienen esa posición, sí. esa posición. Igual que el asunto de las armas, apoyan siempre la venta de armas. Bueno, San Francisco de Macorís, la cosa está caliente. Los hechos de sangre en los últimos días han estremecido al sector San Martín, también conocido como Rabo Chivo, de esa ciudad
nuevamente se dejaron sentir en la tarde del sábado cuando un hombre mató de un disparo al hijo de la regidora Sonia María, viuda Alcalá. La víctima fue el deportista Diego Alcalá, conocido como Diejito, quien era hijo de la regidora y del agrimensor y reconocido dirigente deportivo Diego Alcalá María, quien falleció en el mes de diciembre a consecuencia del COVID-19. De acuerdo a los informes preliminares que se tienen del suceso, el mismo se produjo tras producirse una discusión supuestamente por un parqueo entre María y su victimario, quien fue identificado como Frank Reinaldo Grullón Lora, quien es buscado activamente por la policía para que responda por este crimen. Mire. Una gran demostración, una manifestación de adherencia a la pena de esa familia. En esa manifestación, el pueblo de San Francisco de Macorís fue a darle sepultura al hijo de la regidora. La funeraria municipal fue el escenario para que por la misma desfilaran autoridades, familiares y amigos, quienes condenaron el asesinato del joven deportista Diego Alcalá María. Dieguito, le decían. Alcalá María fue ultimado de un tiro en el pecho por el nombrado Frank Reinaldo Grullón Lora, cuando éste intervenía en una discusión para que el victimario retirara su vehículo para él poder movilizarse, lo que aparentemente dio origen a la discusión, donde se fundó una pistola que portaba de forma ilegal y le dio el tiro que le provocó la muerte instantáneamente. En la Comandancia Nordeste de la Policía Nacional informaron de este domingo que fue apresado Frank Reinaldo Grullón, el presunto victimario de Alcalá María, quien en las próximas horas sería sometido a la acción de la justicia, acusado de cometer este hecho de sangre conjuntamente con el nombrado José Luis Taveras Cepeda, quien figura como el dueño del vehículo donde emprendió la huida tras cometer este hecho de sangre. Ayer también hubo otro asesinato en San Francisco de Macorís. Siempre hay un hecho de sangre. Sí. No falta un día en que no ocurra esto. La gente no se repone. La gente no se repone de ese otro hecho cuando ya ayer en el sector Santa Ana mataron uno e hirieron a dos. El muerto, identificado como José Antonio Cepeda Polanco, de 46 años, expiró mientras recibía atenciones en una clínica. Los heridos fueron identificados como José Ramírez y Manny Tejada Cepeda, quienes están recluidos en un centro médico. Los atacantes se desplazaban en una motocicleta de color negro. Bueno, la policía no solo tendrá que hacer allí en San Francisco un operativo contra el COVID, ¿verdad? Hay que hacer un gran operativo antidelincuencial y sobre todo la presencia de tantas armas de fuego en San Francisco. Hay tanta sangre que corre en esa ciudad, caramba. Una ciudad en el nordeste que es reina del nordeste y de tantas figuras notables que ha tenido ese pueblo de San Francisco de Macorís. Pero oye, no falta un día del mes que no haya un crimen que estremezca la sociedad de esa población. Sí, se han envalentonado últimamente los violentos, vamos a decirlo así. Sí, señor. Bueno, el ministro de Inteligencia de Irán, Mahmoud Alavi, confirmó este domingo que las autoridades tienen identificado al asesino del científico nuclear Moshe Fakhrizadeh el pasado 27 de noviembre de 2020. Alavi aseveró que de acuerdo a informes de inteligencia, el asesino era miembro del ejército iraní, era un empleado despedido de las Fuerzas Armadas y había abandonado el país antes de la operación. Es buscado, agregó. Cabe destacar que Fakhrizadeh era director de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio de Defensa en Teherán y fue asesinado tras un ataque terrorista en una zona aledaña a la capital. El ministro también denunció que después del homicidio del científico, Israel pretendía emprender actos terroristas para amedrentar a la población iraní. Tenían la intención de cometer varios actos de terror, añadió. No obstante, la inteligencia de la nación logró identificar los planes y fueron neutralizados.
Algunas personas relacionadas con esos complots han sido identificadas, acotó Alavi. Es decir, que ese fue un crimen. Ellos no lo han dicho, pero evidentemente fue un crimen muy selectivo y no ha de dudarse que estén exactamente los sectores israelíes tras ese crimen. Sí, porque fíjate, la preocupación de Occidente, principalmente de Estados Unidos y de algunos países árabes, y también el israelí, ha sido las actividades de Irán, que está procurando conseguir la bomba nuclear. Ha estado jugando con esa agua que es necesaria, agua pesada, necesaria para la bomba. Entonces, fíjate a quién asesinan: al técnico principal, al arquitecto principal, en sentido termonuclear, que fue la víctima del asesinato. Y también un líder militar que era clave en Irán, también lo asesinaron. La distribuidora de electricidad Luz y Fuerza, esa era una compañía pequeña, privada, que le daba alumbrado a la población Las Terrenas, una población turística de arriba abajo. Pero entonces, sorpresivamente, el gobierno pasado ordenó que se uniera la Luz y Fuerza, la planta de Las Terrenas, al sistema de las redes de la Corporación Dominicana de Electricidad. Eso causó mucho disgusto, sobre todo en los dueños de Luz y Sombra y Fuerza, que es la compañía privada, y trajo protestas y estas cosas. Bueno, según la empresa, la llamada Luz y Fuerza, en la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana se permitió la interconexión del sistema de distribución de Las Terrenas con un elevado costo para el gobierno. Esa interconexión se hizo, dicen, sin justificación técnica y con una sobrevaluación millonaria, cuyo único resultado ha sido generar un déficit que obliga al gobierno a pagar 20 millones de pesos mensuales, explicó la empresa en una nota de prensa. El costo de la interconexión fue de $4.700.000, aunque se dijo que sería de solo $1.800.000. Además señala que la imposición de una tarifa irracional, divorciada de los costos y la deuda con esa empresa por los subsidios a la tarifa no pagados, supera los 500 millones de pesos y crea un déficit operativo creciente que podría provocar la ruina de la empresa y el colapso del suministro de electricidad a Las Terrenas y a Las Galeras, dos importantes comunidades turísticas de esa región. Bueno, vamos a ver a continuación a familiares y amigos de un joven apresado en el sector La Herradura. Ellos marcharon el pasado sábado, obstruyendo un poco incluso el tránsito, aunque fue de manera ordenada su marcha. Y marcharon desde La Herradura hasta el Palacio de Justicia de Santiago. Las imágenes y lo que ellos dicen sobre este hecho de este joven que entienden es inocente y que lo están confundiendo. Hermano, ¿cómo tú ves eso? Que ahora nadie lo quiere recibir a ustedes. Imagínate, tú como padre del joven. Tú sabes que esta justicia camina como ellos le dé la gana. Y eso es lo que está pasando. Ahora, yo lo que quiero es que el 17 de febrero, que es el miércoles, los jueces tomen medidas en el asunto y se den cuenta que hay una orden de allanamiento al nombre de otra persona que no es al nombre de Darling. No es al nombre de Darling. Darling simplemente lo que fue cogido como para que los fiscales y la DNCD limpiarse y hacer un trabajo y decir que están trabajando. Pero con eso nosotros no se nos va a dar porque aquí tenemos un barrio. ¿Cuál será el próximo paso? Bueno, lamentablemente esto lo vamos a llevar hasta la última consecuencia. Existe algo que se llama Twitter y nosotros estamos trabajando a nivel de Twitter y esto va a llegar hasta la presidencia, porque no se está hablando de un delincuente,
Si ellos van a la herradura y preguntan al Ministerio Público que investigue y haga una investigación, ellos van a saber quién es él, que no es una persona, no es un delincuente, es una persona que ni siquiera toma alcohol. ¡Viva el